proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy buenos días a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Todas las veces tenemos un tema diferente y yo estaba pensando en las palabras de Jesús que decía, ¿qué saliste a ver? ¿A qué se refería Jesús? Claro, la gente estaba saliendo en cantidades para ver a Juan el Bautista. Juan el Bautista no se metía en las ciudades. No, él iba al lado del río Jordán, un río rápido, a veces angosto, que bajaba del mar de Galilea hasta el Mar Muerto, que atravesaba todo el país. Entonces, en ese lugar del río Jordán estaba Juan el Bautista. Y la gente entonces salía a escuchar su prédica, se tomaba libre del trabajo tal vez. Y dice que las multitudes de todos los extractos sociales iban a ver a Juan. Y entonces Jesús en un momento dice, ¿y qué salieron a ver? ¿Qué salieron a ver? ¿Qué tenían en mente? ¿Que iban a ver a una persona de ropas reales? Dice, no, ese tipo de persona es para palacios. Querían ver, o esperaban ver una caña soplida por los vientos, en el sentido de una persona débil, porque Juan vivía solo. Juan se alimentaba de lo que la naturaleza le daba, pero un hombre que vamos a estudiar hoy, increíble en su manera de ser. Y muchas veces nosotros pensamos, me invitaron a tal y tal lado. ¿Qué habrá? ¿Cómo será? Me invitaron a un campamento, me invitaron a una iglesia. ¿Cómo será? ¿Cómo será la gente? ¿Voy a pasar vergüenza? Todas esas cosas pasan por la cabeza naturalmente. Y bueno, les hemos venido invitando. Van a encontrar una guitarra, un bajo, una batería, un teclado, piano. Alguna cosa así, tocado bastante bien, a veces no tan bien, a veces mejor, pero lleno de gente de todas edades, jóvenes, adultos, entre medio, matrimonios jóvenes, con hijos o hijos que aprenden bastante a sentarse ahí dibujando alguna cosa y cuando termina dicen, ¿terminó? Y salen ya a encontrarse con todas sus amistades. Entonces, es una familia, es un lugar de dar besos, de recibir el cariño de la demás gente, de conversar, y a veces la gente no se quiere ir. Y eso es buen indicio. ¿Qué saliste a ver? Bueno, yo ya describí un poquito de lo que podrían encontrar en esas situaciones. También los campamentos. Estamos con el campamento de familia. Todo el mundo está muy, muy contento, gracias a Dios. Días hermosos, el parque está excepcional, la piscina, el fútbol, las actividades, la comida. Tenemos 3 varones cocinando en la cocina y una jefa de cocina que están sacando comidas muy ricas. Así que todo eso se puede integrar. Claro que sí, se puede acercar y disfrutar.
Pero cuando pensamos en el tema de Juan el Bautista, ¿no? Yo pienso también que hay mucha gente que dice, no entiendo mucho. Si yo te pudiera, con base bíblica, contestar todas las preguntas sobre el Evangelio, ¿estarías dispuesto entonces a someter tu vida, tu conducta, tu corazón a ese Dios de la Biblia? ¿Convertirte en virtud de la sangre de Jesús derramada en la cruz por tus pecados? Qué pregunta, ¿no? ¿Te resulta difícil la decisión? ¿Aceptar todo de Dios y cerrarle la puerta a la vieja vida? ¿Qué tal? ¿Lo pensaste? Porque volvemos a donde comenzamos. ¿Solamente te separa de Dios el no entender todas las cosas? ¿O hay otras cosas en tu voluntad que no quieras soltar? Entonces, yo estoy pensando en estas palabras de Jesús. ¿Qué saliste a ver? Y la Biblia dice que Juan salió predicando el arrepentimiento y el bautismo. El arrepentimiento. Eso es reconocer el pecado que está en mí. Y el bautismo es un acto físico con agua que en el tiempo de Juan demostraba que la gente públicamente estaba diciendo, espero al Mesías, quiero cambio, quiero una nueva vida, quiero obedecer a Dios, quiero caminar con Dios, me bautizo. Y así era las reuniones, el culto que tenía Juan. Predicar el bautismo, predicar el arrepentimiento por los pecados. Entonces, la gente veía a Juan y decía, este ni come, ni bebe vino, tiene un demonio. Vive en austeridad, vive en una forma tan sencilla, tan sacrificada, está loco. Por otro lado, Jesús tenía otra presentación. Y entonces Jesús dice, aquí vamos a comparar esta generación. Es como los niños que se sientan en la plaza y invitan a jugar y no quiero jugar. Bueno, ¿quieres hacer otra cosa? Tampoco quiero hacer eso. Y como que nada les viene bien. Y entonces a Juan no les venía bien porque era un hombre realmente consagrado y que reclamaba las cosas bien hechas. Jesús, por su lado, dice la gente, no, Jesús es bebedor de vino y comilón, amigo de publicanos y pecadores. Entonces Jesús dice, nada les viene bien. Que yo sea amigo tuyo, pecador, no hay cosa mejor que esa. Jesús había venido para mostrarles el perdón y la alegría de la vida. Hay gente que llora durante toda la vida, que nada bien les pasa, ¿no? Que están ahí como torturados, pero están felices así. Vos les decís, mirá, tengo algo lindo para mostrarte. No, tampoco. Así que espero, amigo, que en esta mañana puedas estar reconsiderando la dirección que está tomando tu vida. ¿Sí? Porque está en tu voluntad. Decirle que sí a Dios, abrirle la puerta y decir, bueno, Dios, yo ya arruiné lo suficiente de mi vida. He perdido suficiente tiempo, años. He embarrado tantas cosas y relaciones. Me entrego, ya está. Quiero que hagas algo como prometes hacer en la Biblia. Así que me gustaría leer con ustedes un poquito acá. Juan,
antes de ver una pequeña película, quiero hablar un poco de lo que dice la Biblia de Juan. En el Evangelio de Lucas, si tuviera una Biblia a mano, sería lo mejor, porque entonces puede seguir la misma lectura que yo voy a estar haciendo. Dice así, por ejemplo, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué importancia tiene todo esto? Bueno, es el contexto histórico, ¿sí? En los tiempos de Jesús, y en realidad Juan tenía solo 6 meses más, era mayor por 6 meses a Jesús. Su preparación era de 30 años y Juan ministró solamente 6 meses. 6 meses. 30 años de preparación. Normalmente nosotros queremos 6 meses de preparación y 30 años de estar ganando, ejerciendo. Pero Dios prepara a la gente. Tenemos que ser antes de hacer. Y entonces encontramos aquí en este versículo que hemos leído que tanto la mamá como Zacarías el papá eran de la línea sacerdotal. Muy importante. Ambos eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles. O sea, sin que nadie pudiera decir cosas en contra de ellos. Así era este matrimonio. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, ¿sí? Porque Elizabeth era estéril y ambos ya de edad avanzada. Entonces, se les acabó la esperanza. Pero cuando Dios entra a esa desesperanza, vuelve a poner esperanza y cambio de verdad. Entonces, familia sacerdotal, piadosos, versículo 13, dice que aparece un ángel a Zacarías y dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría. Bueno, eso no está mal, ¿eh? Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Qué lindo. A veces vemos bebés. En estos días veo muchísimos bebés de todos tamaños. Y pensar en el potencial que hay en cada una de esas vidas. Cada una de las vidas de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos que están en nuestras manos. Acá Dios está diciendo de Juan: mira, este niño que va a nacer será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Era una marca de ser nazareo. Una persona totalmente consagrada a Dios. No había cosa que iba a alterar su carácter, su personalidad. Pero sí iba a estar lleno del Espíritu Santo. Dios iba a estar llenando cada rincón de su vida, por así decirlo, aún desde el vientre de su madre. Dice: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Que muchas personas. Es una vida útil, ¿no? No vivida para él mismo, sino vivida para otros. Y este siguiente versículo es sumamente importante. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, iba a caminar delante de Dios, en los caminos de Dios, con el poder y el espíritu de un profeta del Antiguo Testamento, Primera Reyes 18, un hombre pujante, de mucho coraje, se llamaba Elías. Y dice: este Juan va a ser como Elías. ¿No precisamos un Elías en la sociedad de hoy? ¿Sí? En tu barrio, en tu escuela, en la comisión, aquí y allá, en el gobierno. Un Juan el Bautista que ponga las cosas en orden. Entonces, dice, va a hacer volver los
corazones de los padres a los hijos. ¿Qué entendemos por eso? Volver los corazones de los padres a los hijos. Claro, ¿cuántos hijos abandonados hay? Los papás se ocupan de lo suyo y los hijos que se arreglen como puedan. Y que la pobre abuela cargue con todas las responsabilidades, que cocine para, ¿no? para todo un tropel. Y yo hago lo mío, ¿no? Los corazones de los padres. Dios obra adentro de nuestro y devuelve entonces los padres a los hijos. A veces nos quejamos de los hijos, que mal me salió o ¿no? ¿Qué pasa con la juventud hoy? Pero miremos más atrás a cómo estamos nosotros, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué ejemplo dimos? ¿Qué enseñanza dimos? ¿Cuánto tiempo pasamos al lado de ellos? Nos sentamos a conversar, a mostrarles cariño, valores para la vida. Eso. Entonces Juan el Bautista iba a crear una sociedad, gente preparada para recibir al Mesías, gente que iba a pensar en los valores más altos de la vida. Y entonces iba a volver los rebeldes a la prudencia. Los rebeldes, los que se quejan de todo, bueno, a la prudencia, a pensar con sensatez, para preparar al Señor, a Dios, a Jesús, un pueblo bien dispuesto. Esa era la descripción de trabajo de Juan el Bautista. Entonces, tenía bastante para hacer. Y me gustaría ver con ustedes un video que ya van a estar viendo algunos de estos aspectos del ministerio de Juan el Bautista. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz se levanta en el desierto. Preparen el camino del Señor. Ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado. Todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios nos enviará. ¿Qué debemos hacer? Sí, ¿qué hacemos? Ustedes, raza de víboras. ¿Qué quieres que hagamos? Dinos, ¿hacia dónde volver? Aquel que tenga 2 trajes debe darle uno al hombre que no tiene ninguno. Y el que tenga comida debe compartirla. Maestro, somos cobradores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni acusen a nadie falsamente. Y confórmense con su paga. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces estuvimos viendo que en la Biblia que Dios le había dado a Juan el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Quién era este hombre? Este hombre, a la sociedad que le tocó vivir, le llamó la atención a que estaba dividido en dos ideas. Una era que habían dejado de lado a Dios y estaban adoptando la idolatría de sus vecinos, los países y pueblos vecinos. Entonces, Elías había llamado un día cuando toda la gente tenía que estar presente y dice, bueno, ¿hasta cuándo van a estar entre dos opiniones? Si Dios es el verdadero Dios, entonces síganle. Si Baal es el Dios, bueno, vayan tras él. Entonces, lo que propuso era hacer un sacrificio, arriba un altar, y lo que era parte del ritual de aquellos días era poner un cordero arriba de la leña de ese altar, confesar los pecados del pueblo sobre la cabeza de ese animal y luego quemarlo en holocausto a Dios. ¿Qué tenía que ver ese animalito con el pecado de la gente? Nada. Pero una figura perfecta de lo que hizo Jesús. Totalmente ajeno a nuestro pecado, pero muere en el fuego de la ira de Dios por tus pecados y los míos. Hubo un precio. La salvación para nosotros es gratis, pero para Cristo hubo un precio, su vida por nosotros. Y eso estaba representado entonces en la muerte de ese animal. Y eso se hacía todos los días en el templo. Increíble, ¿no? Y entonces por eso cuando llega Juan, el Antiguo Testamento corre por acá, el Nuevo arranca acá con Jesús y Juan en el medio, vamos a decir así. Entonces ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Hasta ahora se hablaba de la propiciación. Eso significa cubrir el pecado. Acá Jesús vino para hacer el sacrificio definitivo, el sustituto tuyo y mío, una vez para siempre. Entonces, en Hebreos leemos que todos los días el sacerdote estaba ofreciendo los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Pero Jesús, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los que santifica. Jesús te limpia de tus pecados y te reconcilia con su Padre. Entonces, fue así que Elías tuvo el coraje de llamar a todo el pueblo, enfrentar al pueblo con esta verdad y que tomaran una decisión. Y Dios se mostró ese día. Yo no tengo tiempo para explicarles todo lo que pasó, pero ese día murieron 450 profetas de la idolatría, porque se vio que eran farsantes, se vio que su Dios no era Dios. La idolatría no te sirve,
no te sirve la idolatría, sino servir a Dios, el único Dios verdadero, que no es representable por ninguna imagen ni estatua. Entonces, leemos aquí, a continuación, hay muchísimo más, pero lean ustedes en Lucas si gustan. Y en capítulo 3, versículo 8 dice Juan, haced frutos dignos de arrepentimiento. Nadie puede decir si yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy esto y lo otro. ¿Y de qué le sirve? Juan decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Mostrar con la vida lo que somos. Un limonero no sirve de nada si no da limones. Miro las naranjas de un árbol y digo, esto es un naranjo. Veo la vida de una persona y digo, este debe ser creyente. Y es así. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Tu vida hablará más fuerte que tus palabras. ¿A quién vas a convencer con tus palabras si no tienes una vida que agrada a Dios? El apóstol Juan decía, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces también dice Juan, no digan que tenemos a Abraham por padre. ¿Qué significa eso? Claro, el judío podía decir, tenemos nosotros toda una tradición religiosa. ¿Quién lo puede negar? Abraham es nuestro padre. Perfecto. Es como decir, mis papás son creyentes, fueron siempre a la iglesia, me bautizaron de bebé, me metieron allí, tuve que hacer todo lo que me mandaron. Y, ¿qué más quieren? Tenemos a Abraham por padre. Y entonces, Juan dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Eso es grave. La gente preguntaba, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Juan dijo, cuando la gente estaba diciendo, ¿y eres el Cristo? Dice, no soy el Cristo. No soy ni digno de, encorvado, desatar las correas de las sandalias de Jesús, del Mesías. Yo bautizo con agua, Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo que hace Jesús en tu vida, ya habiéndose cumplido el ministerio de Juan, Jesús predicó la salvación a través de la sangre de su cruz. Y así sigue todo el Nuevo Testamento, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, de ese favor que no merezco. Soy salvo porque confío en la sangre de Jesús. ¿Qué haremos? Decirle a Dios, Dios, te entrego mi vida, quiero que me cambies. Tengo suficientes explicaciones, sé bastante, suficiente como para decir, Dios, que hiciste cielo y tierra y todo lo que hay, y a mí mismo, quiero que te encargues de mi vida, que me perdones mis pecados. Tenemos una canción muy linda para escuchar, ya terminando este lindo encuentro con usted en esta mañana. Dios es el cambio operado en mi ser. Viniendo a mi vida el Señor, hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón.
Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó. No solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Entonces quedamos ante esta pregunta. ¿Qué saliste a ver? Y después, ¿qué haremos? ¿Qué harás con Cristo en este día? ¿Vino a tu corazón para cambiar y dejar de tomar esa ruta que no ha llevado a ninguna parte tan bueno para entregar tu corazón a Dios? Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. De tu majestad